Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 345. La Alianza y la Familia Real. ¿5 sospechosos principales ya? Diablos, sabían que para que otros llegaran a esos 5, se necesitarían al menos 8 meses y casi 3.000 millones de monedas supernaturales para alcanzarlos entre la enorme cantidad de portadores de línea de sangre en el imperio. Después de todo, tenían que eliminar a cada sospechoso pagando sobornos. ¿Cuánto tiempo y cuánto les costaría eso? Ja, la pequeña Verde es realmente una rastreadora talentosa. Bueno, por supuesto. La princesa Verde se jactó con la barbilla alzada hacia el cielo. He estado rastreando a todos los jugadores de esos malvados que se burlaron de mi altura en los últimos años. Nadie escapó de mi alcance y Landlord tampoco lo hará. Pero él nunca te llamó bajo. El jefe quería decirlo en voz alta, pero al ver a su hija disfrutando de los elogios de sus aliados, no quiso arruinarle el momento. Después de que ella disfrutara lo suficiente, la princesa Verde chasqueó los dedos y 5 hologramas se manifestaron frente a los ancianos. Cada holograma mostraba nombres completos, identificadores de la realidad virtual universal y detalles debajo. 2 de ellos incluso tenían una foto del sospechoso. Este portador de línea de sangre se llama Aladdin Musk y actualmente reside en un planeta que es un 90% arena y un 10% agua. Fue mi quinto sospechoso porque utilizaba la legendaria serpiente cobre marrón como su línea de sangre y había empleado solo 3 inducements que eran similares a las de Landlord. Ella presionó en sus detalles y estos se leyeron por sí mismos. Entonces inducements de ácido, parálisis y somnolencia. Eso es una buena conexión. La mujer comentó. Sí, pero no fue suficiente para colocarlo como mi primer sospechoso, ya que solo había mostrado bombas de veneno, un aura venenosa y, finalmente, visión infrarroja. El resto de las habilidades nunca las mostró antes. Sin embargo, ella esbozó una sonrisa y señaló el entorno del planeta. Pero ahora que hemos visto que Landlord es un elementista dual con un elemento de arena, es muy probable que sea él. Los ancianos miraron el planeta dorado y luego el rostro de Aladín. Viejo Verde, te dejamos a ti para que lo manejes. El jefe Maganda asintió con la cabeza en acuerdo y todos volvieron a enfocarse en la princesa Verde, quien estaba señalando al siguiente sospechoso. Al igual que el primero, era sospechoso porque había mostrado múltiples inducements y habilidades estrechamente relacionadas con Félix. Sin embargo, su forma corporal era completamente diferente a la de Félix, ya que medía al menos 2 metros de altura. Dado que era imposible cambiar la altura en la Alianza de la Galaxia Suprema, lo colocaron en la 4ª lista de sospechosos. No lo eliminaron de la lista por culpa de pociones que podrían modificar la forma del usuario. Esto significaba que este hombre podría haber bebido una antes de participar en los juegos para hacer que fuera aún más difícil sospechar de él. Félix podría haber hecho lo mismo, pero los efectos secundarios de esas pociones eran demasiado graves. En los peores casos, el efecto podría ser permanente. Dado que se trataba de una poción, los huesos no iban a ser tan resistentes como antes. Félix no quería nada de ese lío, pero los ancianos y la princesa aún lo consideraron. Después de un rato, la princesa Verde terminó su presentación de cada sospechoso. Sin sorpresa, ninguno de ellos era Félix. Diablos, Félix probablemente ni siquiera llegó a la lista de candidatos, ya que lo que había mostrado en la vida real no se transmitió en la realidad virtual universal. ¿Cómo iba a encontrarlo la princesa Verde cuando ni siquiera el planeta Tierra era conocido en la realidad virtual universal? Si el equipo de los terrícolas hubiera jugado su juego antes, podrían haber dejado una pequeña marca en el motor de búsqueda del reino de Alexander. Pero en este momento, solo la organización Gamma y algunos no nativos sabían de su existencia. Incluso si alguien hubiera filmado a Félix usando sus habilidades y lo hubiera publicado en la realidad virtual universal, esos videos serían casi invisibles con toda la cantidad infinita de datos compartidos en la realidad virtual universal cada segundo. Sí, y este era un gran sí. La princesa Verde lograba encontrar el vídeo publicado de alguna manera y verlo, solo lo colocaría en la lista de candidatos y luego lo descartaría. Eso es porque Félix solo había mostrado bombas de veneno, superfuerza,
inducement de parálisis que tenía relación con Landlord. Esto era incluso peor que el quinto sospechoso principal. Sin mencionar, el uso de Félix de inducement de hipotensión que nunca mostró como Landlord, o pilares de veneno, absorción de veneno y, finalmente, semimorfosis. Era una persona completamente diferente en comparación con Landlord, y hasta un tonto podría verlo a menos que asumieran de inmediato que Félix tenía más de 6 habilidades. Naturalmente, todo esto era solo hipotéticamente hablando, ya que la princesa Verd aún no había notado a Félix ni al planeta Tierra. Su enfoque completo estaba en esos 5 sospechosos inocentes que estaban a punto de experimentar un infierno por culpa de Félix, sin que ellos lo sospecharan. Todavía no he enviado a nadie para capturarlos porque mi padre se negó a considerar mis resultados de investigación antes. La princesa Verd resopló con una expresión disgustada, pero siguió adelante. 3 de esos sospechosos viven en planetas avanzados que están bajo el dominio de la familia real, y los otros 2 están bajo el control de un reino o aún mantienen su independencia con la Alianza de la Galaxia Suprema. Es bueno que no hayas actuado. La mujer suspiró aliviada. Podrías haberlos alertado y aún así no capturarlos. Lo sé. La princesa Verd fulminó con la mirada a su avergonzado padre. Si me hubieras escuchado, habríamos actuado incluso antes. Creo que tus hermanas te están llamando. Sin querer ser regañado por su propia hija frente a sus aliados, el jefe chasqueó los dedos y teleportó a la princesa Verd fuera de la habitación. Se lo diré a mamá sobre... La voz furiosa de la princesa Verd resonó una última vez antes de que desapareciera completamente de la habitación. ¿Dónde estábamos? Indiferente a las miradas de reproche que recibía, el jefe simplemente preguntó mientras se rascaba la barbilla sin barba. Afortunadamente, estaban discutiendo un asunto serio, así que los ancianos continuaron la discusión donde la habían dejado. Se trataba de dividir a los 5 sospechosos principales, cada uno para que uno de ellos se encargara. Necesitamos que nuestras operaciones sean discretas y también amigables. Queremos la fuente detrás de ese joven y no al joven en sí. Así que, no podemos complicarle las cosas para no enfadar a la persona o al grupo detrás de él que es responsable de su anomalía. De acuerdo. Un enfoque suave al principio sería beneficioso. Verifica primero si tenía esa mutación en la cola. La mujer le recordó. Después de todo, la información de Bird está bastante desactualizada. Eso está de más decirlo. Todos estuvieron de acuerdo con la idea y se sumergieron en el problema principal al que se enfrentarían. La familia real. Va a ser difícil extraer a esos 3 portadores de linajes de los planetas que pertenecen a la familia real. El hombre a la izquierda suspiró. Necesitamos actuar sin exponer que nuestra alianza está detrás de esto, para que la familia real no termine protegiéndolos a toda costa. El jefe y el resto de los hombres apoyaron su afirmación, a diferencia de la mujer, que solo se burló de su reacción. ¿Vamos a seguir actuando como ratas? Ya saben que queremos que mueran para cambiar el gobierno del imperio, así que ¿cuál es el punto de esta espera innecesaria? Aquí vamos otra vez. El hombre en el centro suspiró y pidió. Jefe, ocúpate de esto esta vez. El jefe sonrió con amargura y repitió por milésima vez a esta mujer obstinada, que solo tenía batallas y guerras en la mente. Zosia, ¿puedes dejar este tema ya? Nuestra alianza podría parecer lo suficientemente fuerte para enfrentarse a la familia real debilitada. Pero en realidad, ellos solo están ocultando su verdadera fuerza, esperando que actuemos imprudentemente para eliminarlos de una vez. No sé sobre los demás, pero no confío en tu visión de águila. Funcionaba el 5% de las veces, el 95% solo te daba tonterías absolutas. No me importa si crees en lo que vi en el futuro o no, pero esta alianza se basa en votos. El jefe se encogió de hombros y levantó la mano en el aire. Por favor, levanten la mano si creen que es lo mejor retrasar la declaración de guerra hasta dentro de unos 15 años o más. Sin sorpresa, todos levantaron la mano excepto Zosia, que se quedó rechinando los dientes de ira. Todos ustedes son unos inútiles. El jefe la miró con solemnidad y dijo, entiendo tu razón para odiar a la familia real, pero por favor comprende que nos aliamos no para cumplir tu venganza, sino para restaurar la gloria del Imperio Mariana.
Una gloria que fue arrebatada por esa generación real sucia e inútil. El hombre en el medio completó la frase por él con un tono furioso. Al oírlo, Zosia se calmó un poco, pero aún preguntó con un toque de cansancio en el tono. Entonces, ¿cuándo? He esperado más de 80 años y ya no puedo aguantar. El jefe sonrió débilmente con un destello oculto y dijo: ¿Acaso no acabamos de obtener la oportunidad que estábamos esperando? Los ojos de Zosia se iluminaron al oírlo. Inmediatamente entendió que se refería a Félix. Si logramos obtener la fuente que creó esos linajes fuertes, podríamos hacer muchas cosas y alcanzar nuevas alturas. Los ancianos asintieron con anticipación por ese día. Pero por ahora, todavía necesitaban localizar a Félix lo más rápido posible y debían utilizar todos los métodos posibles en lugar de solo la lista de la princesa Verd. Por eso, Zosia propuso: Sugerir que contactemos al Landlord en privado y veamos si está dispuesto a reunirse con nosotros en la realidad virtual universal. De acuerdo, cada uno que se encargue de su parte en este asunto. El hombre en el centro esbozó una sonrisa leve. Lo invitaré al palacio real de mi reino y veré si alguna de mis hijas le interesa. Jajaja, viejo astuto usando el truco más antiguo del libro. El jefe se rió y dijo: Tú inténtalo y yo pediré a mi hija que lo invite al evento de subasta galáctica anual como mi acompañante. Con suerte, acepte. O podría funcionar de verdad. Ese evento es muy codiciado por todos en la galaxia y si Landlord no tiene otra forma de obtener una invitación, casi seguro que la aceptará. Empecemos a planear cómo ganárnoslo. No tenemos mucho tiempo antes de que comience el evento. El anciano en el holograma de la izquierda asintió con la cabeza y dijo. Al oírlo, los ancianos se sumergieron en una discusión mientras el jefe había enviado un mensaje a su hija, pidiéndole que enviara un correo electrónico a Félix. Decidió usar a su hija porque ella tenía alguna conexión con Félix y no parecería extraño, como lo haría una invitación al azar de un desconocido como él. Naturalmente, se aseguró de que Félix sabiera que la invitación era en realidad de él. Después de recibir el correo electrónico de su hija gruñona y leerlo en voz baja, asintió satisfecho y le dijo a su hija que lo enviara. Luego se unió a la discusión en curso con el resto. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 346. Venta en el mercado de comercio libre de propiedad pública. Mientras tanto, en la ciudad de la Liga Ibi, el mercado de comercio libre de propiedad pública. Félix estaba sentado en un sillón cómodo mientras tenía dos hologramas enormes colocados frente a él. Uno de ellos mostraba el artefacto de tejido de muñeca más el escudo de Domenic, mientras que el otro exhibía los 100 artículos aleatorios en su pozo de premios. Debido a los dos artefactos, la tienda de Félix estaba atrayendo bastante atención. Bueno, no solo por ellos, ya que los 3 títulos únicos sobre su cabeza también lo estaban ayudando mucho. El matador de Kraken, el rompedor de récords, el más rico de todos, aparecían en ese orden exacto sobre su cabeza, cada uno brillando con un color diferente y teniendo su propio estilo artístico único. Sin embargo, el título, el matador de Kraken, tenía que ser uno de los más impresionantes y geniales jamás creados. Estaba escrito en color rojo oscuro mientras las letras goteaban sangre sobre la cabeza de Félix. Sin embargo, esas gotas de sangre no tocaban a Félix ni a ningún otro título, ya que 8 tentáculos las atrapaban continuamente en un patrón específico que se repetía. Los jugadores que pasaban por la tienda siempre se volvían hacia Félix para mirarlo con asombro antes de dirigir su atención a su premio acumulado, después de que su interés se hubiera despertado. Esta era la ventaja de tener títulos, ya que realmente aumentaban la reputación del jugador, haciendo que todos quisieran comprar de él o hacer amistad con él si era posible. Al fin y al cabo, tener un solo título único ya era un logro que pocos jugadores podrían alcanzar. Sin mencionar 3 a la vez. Así, la estación de la tienda de Félix estaba abarrotada de jugadores que gritaban y pujaban entre sí para comprar los artefactos subastados, atrayendo miradas envidiosas desde las otras tiendas cercanas. 250 puntos de oro por el artefacto de tejido de muñeca. 300 puntos de oro aquí.
350 puntos de oro. Las pujas seguían subiendo y subiendo hasta que la última oferta alcanzó los 890 puntos de oro. Félix creó un mazo holográfico y lo golpeó contra la parte de madera de su sillón. 890 puntos de oro, una vez. 890 puntos de oro, 2 veces. Hizo una pausa para observar sus reacciones y, al notar que todos estaban negando con la cabeza excepto el último pujador, golpeó el mazo contra el lado de su sillón y gritó: Vendido a este distinguido caballero. Félix esperó hasta que los aplausos terminaran antes de chasquear los dedos y mostrar el segundo artefacto de tejido de muñeca que había comprado. Si no fuera porque los jugadores estaban aturdidos en el estadio, no habría vaciado el stock de artefactos en el premio acumulado. Probablemente, la señorita Mikasa y Golden Elixir lo estaban maldiciendo después de darse cuenta. Descarado. Canalla avaro. Gracias a Dios, hay otro. Mientras tanto, todos reaccionaron de manera diferente al astuto plan de Félix de mostrar solo uno en stock mientras ocultaba el segundo para mantener el precio siempre alto. Félix se encogió de hombros sin cuidado después de notar que algunos jugadores se alejaban resoplando de ira. Miró al resto y dijo con una sonrisa encantadora: Señoras, señores, es todo suyo. A partir de ese momento, comenzó otra ronda de pujas feroces y terminó después de que la última oferta alcanzara los 850 puntos de oro esta vez. Después de eso, Félix informó al ganador que esperara un minuto hasta que se subastara el último artículo. Obviamente, era el escudo de Dominique. Este fue bien recibido por los jugadores, ya que era uno de los mejores artefactos defensivos en su nivel de integración. Aunque no podían usarlo en los juegos, aún podían beneficiarse de su protección en el mundo real. Por lo tanto, la oferta final alcanzó la impresionante cantidad de 1.300 puntos de oro. Gracias a todos por asistir a mi pequeña y humilde subasta. Félix asintió hacia los jugadores con respeto y señaló su holograma de premio acumulado. Siéntanse libres de explorar lo que les guste mientras me ocupo de estos caballeros. Después de decir eso, Félix dejó de molestar a los jugadores y centró su atención en los 3 pujadores. Sin perder tiempo, Félix les envió 3 contratos estándar para que firmaran. Esto era exactamente como el que él firmó cuando compró por primera vez en el mercado de PPFT. Cuando los jugadores le pidieron a la reina que verificara si había lagunas y no encontraron nada, firmaron inmediatamente y le transfirieron 2.390 puntos de oro, 2.350 puntos de oro y 4.300 puntos de oro, respectivamente. A cambio, Félix les envió el código serial de los artículos y dijo con una sonrisa cortés: Encantado de hacer negocios con ustedes. Igualmente. Espero que mueras en tu próximo juego, canalla avaro. Gracias por el escudo. Aunque fue maldecido por el que compró el segundo artefacto de tejido de muñeca, Félix aún sonrió satisfecho al ver que había ganado un total de 3.040 puntos de oro de puro beneficio de esas transacciones. Eso se debía a su comisión del 5% en cada artículo más la cantidad apostada. Esos eran solo los 3 artículos precomprados. Félix aún podía ganar más si esos jugadores decidían comprar algo de su premio acumulado. Al ver que todos estaban absortos en la lista de su premio acumulado, Félix aprovechó el tiempo libre para revisar sus ganancias del juego. Aún no lo había verificado debido a las restricciones de tiempo. Al fin y al cabo, el momento en que salió del estadio, corrió directamente aquí. Cuando colocó su tienda, todos se reunieron para comprar esos artículos subastados. Solo ahora estaba un poco libre para ver sus ganancias. Espero haber ganado una suma bastante grande de los ingresos por transmisión. Félix se frotó las manos con anticipación y le pidió a la reina que le mostrara sus ganancias. Deseo ganador. Valor doble. Nominación al mejor jugador de bajo elo anual en la galaxia. Se llevará a cabo al final del año. Para más información, haga clic aquí. Título único. El matador del Kraken. Ingresos totales por streaming. 0.01% de puntos de juego, 1% de popularidad, 3% de victoria, 4.6 mil millones de Supremacy Coins. Puntos de juego recolectados en solitario. 9.500 puntos de juego. Vaya, qué locura.
Félix no pudo evitar exclamar en voz alta, sorprendiendo a los jugadores que lo rodeaban. Sin embargo, no le importaban en absoluto las miradas extrañas que recibía, ya que simplemente seguía mirando atónito los ingresos por streaming que había obtenido. Sabía que iba a ganar bastante desde que había asegurado una victoria, pero no esperaba que fuera tanto. Reina, ¿puedes calcular cuánto gané solo de mis fans? Preguntó. 3.6 millones de personas te eligieron como su motivo para ver el espectáculo. Basado en el precio de los boletos que pagaron, has ganado 1.2 mil millones de Supremacy Coins solo de ellos. Jeje, gracias, reina. Félix se rió tontamente al escuchar que sus adorables fans le habían conseguido 1.000 millones de Supremacy Coins solos. Nunca había logrado obtener tanto apoyo de sus fans en su vida anterior. Bueno, aunque técnicamente estaba en oro, aún era uno de los jugadores que luchaban por llegar al nivel máximo en esa categoría. Por lo tanto, siempre tenía alrededor de 100 fans que venían a verlo y ayudarlo a ganar algo de dinero después de que perdiera. Las cosas son realmente diferentes. Probablemente debería revisar el sitio web de mis adorables fans. Félix sonrió levemente y cerró el holograma de ingresos. Ya sabía lo demás. Hermano, quiero comprar 7 pequeñas ventosas de Kraken. El proceso de pensamiento de Félix fue interrumpido por un jugador que demandaba una transacción. Félix asintió con la cabeza y le envió el contrato estándar, que fue firmado en un instante. Después de recibir el pago, Félix le dio el código serial y lo despidió. Probablemente debería comprar el material elemental antes de que se agote. Félix inmediatamente hizo clic en comprar 5 gotas de fuente de pureza y 5 gramos de polvo de Darkfly, de su premio acumulado. Dado que las gotas de pureza cuestan 1.200 puntos de juego cada una y el polvo de Darkfly 1.000 puntos de juego por cada gramo, Félix terminó gastando 11 puntos de juego en ellos. Le quedaban solo unos 10 puntos de juego y Félix no quería gastarlos todos en gotas de pureza, ya que podría tener la oportunidad de comprarlas con Supremacy Coins más adelante. Después de todo, su reputación iba a explotar después del cuarto juego y esperaba recibir algunas invitaciones a subastas de establecimientos reconocidos. Finalmente podría considerarse un jugador de nivel alto digno de invitación. Con su capital actual de 11.000 millones de Supremacy Coins, que seguía aumentando diariamente gracias a las grabaciones de streams que se vendían y a sus inversiones que le generaban ganancias, creía que ahora podía competir contra los grandes jugadores en esas subastas. Quién sabe, quizás incluso encuentre un artefacto de armadura corporal decente en ellas o un buen arma para usar en la vida real. O incluso mejor, podría comenzar a comprar piedras de ilusión y linajes de nivel 3, 4 para cosechar la esencia del primogénito de la ilusión. Sería difícil y podría tomarle meses o años, pero al menos podría empezar ahora sin sentir el impacto en su capital por un proyecto secundario tan costoso. Al ver que nadie lo molestaba, Félix decidió abrir la interfaz de su perfil y revisar su información actualizada, así como los cupones de juego que había ganado por mantener su racha de victorias. Nombre del participante: Unpaid Landlord _ 6996. Edad, dirección, nivel de integración, rango, medio de oro, colocaciones finalizadas, juegos jugados, 4, victorias, 4. Derrotas. 0. Racha de victorias. 4. Haz clic para obtener recompensas. Racha de derrotas. 0. Eliminaciones. 47. Félix asintió con la cabeza satisfecho con su rango. Antes, siempre había una palabra, temporal, junto a su rango, lo que significaba que volvería a plata si perdía. Afortunadamente, ganó y ahora su rango estaba fijo como oro. Si no fuera porque el juego era de colocación en lugar de uno normal, en realidad estaría en bajo de oro. En otras palabras, el cupón de salto de rango lo había hecho saltar 3 niveles y, después de ganar el juego, obtuvo un nivel extra ya que las victorias en juegos de colocación dan 2 niveles. Pero a partir de ahora, solo ganaría un nivel por victoria a menos que tuviera algunos cupones especiales para ayudarlo. Veamos qué cupones me tocaron de suerte. Félix se frotó las palmas con anticipación y presionó el botón de racha de victorias. Inmediatamente, un holograma apareció frente a él. 1. Cupón de rendición.
Permite al usuario teletransportarse fuera del juego en un instante. El usuario aún perderá un nivel y todas las recompensas obtenidas en el juego. Un uso, 365 días antes de expirar. 2. Cupón de exención de pérdida de nivel. Permite al usuario evitar la penalización de pérdida de nivel. Un uso, 365 días antes de expirar. 3. Cupones de boletos con 30% de descuento X3. Después de activarlos, cualquier espectador que te elija en el próximo juego tendrá un 30% de descuento en el precio de cualquier boleto. Un uso, 365 días antes de expirar. Jeje, no es nada malo. Félix estaba bastante satisfecho con su suerte, ya que esos dos primeros cupones podrían usarse como una combinación. Rendirse y activar la exención de pérdida de nivel para evitar la penalización. Esto permitiría evitar la muerte o cualquier problema dentro del juego mientras se mantiene el nivel. Este cupón de exención de pérdida de nivel era bastante común y a veces aparecía como un premio oculto en el premio acumulado, permitiendo a los jugadores comprarlo con puntos de juego. La alianza hizo eso para facilitar un poco la escalada para los jugadores. También había otro cupón que tenía el efecto opuesto, haciendo que los jugadores subieran 2 niveles en lugar de 1. Mientras tanto, el cupón de descuento también le resultó bastante útil, ya que muchos más aficionados estarían dispuestos a asistir al estadio y competir por boletos al ver el descuento del 30%. Félix no se sorprendió de haber obtenido un cupón extra en comparación con la última vez, ya que sabía que por cada victoria que lograba, recibiría un cupón adicional. Mientras la racha de victorias continúe, seguirá recibiendo más y más cupones para ayudarlo en su viaje de escalada. Félix no tenía intenciones de detener su racha de victorias ahora. Quién sabe, quizás supere la racha de victorias más larga registrada en la historia de la plataforma Supreme Galaxy. Capítulo 347. Vivir con serpientes. Después de un rato, el área alrededor de Félix se estaba vaciando notablemente después de que la mayoría de los artículos destacados habían sido comprados allí o algunos de los jugadores del cuarto juego de Félix los habían obtenido. Sea lo que fuera, la lista del pozo de premios ahora era basura, ya que nadie se molestaba en comprar artículos comunes que usualmente se encontraban en la mayoría de los pozos de premios. Al ver esto, Félix decidió cerrar su tienda, ya que estaba más que satisfecho con la cantidad total obtenida de su operación. Ahora, sus puntos habían aumentado a 15.000 puntos de juego desde los 10.000. Esto significaba que había ganado más de 5.000 puntos de juego de todas sus transacciones. Esta cantidad no era normal ni alcanzable, ya que miles de jugadores de oro, como Félix, habían colocado sus tiendas en el área. Por lo tanto, había una competencia feroz sobre qué artículos se venderían más rápido. Esos 3 títulos le habían proporcionado una ayuda inmensa a Félix para sobresalir por encima de las tiendas de la mayoría de los jugadores de oro. Después de cerrar su tienda, Félix se dirigió al estacionamiento de la montaña PPFT y se subió a un automóvil delgado y plateado que había comprado para usar en la ciudad de la Liga Eevee. En el momento en que presionó el modo de conducción automática hacia un destino preestablecido, tuvo que esperar unos minutos antes de obtener permiso para despegar. Luego, el automóvil se movió en una línea específica, alejándose de otros vehículos aéreos, monturas, etc. Le tomó 10 minutos llegar a la recién agregada montaña residencial, donde había comprado una habitación en un apartamento compartido. Estacionó su automóvil en el estacionamiento y caminó por la abarrotada acera peatonal hacia el complejo. Ningún método de transporte estaba permitido en el área residencial, ya que las carreteras habían sido acortadas para dejar más espacio para el alojamiento. Unos minutos más tarde, Félix llegó al complejo y tomó el ascensor del suelo. Su apartamento estaba en el piso medio del complejo. Sin embargo, el ascensor tardó más de 5 minutos en llegar, ya que el edificio era extremadamente alto, alcanzando casi 2 kilómetros de altura. Naturalmente, cada edificio residencial era tan alto como este para maximizar los puntos de juego de los jugadores durante las subastas residenciales. Aunque posiblemente había más de 800 pisos en este edificio, con decenas de apartamentos en cada piso, estaba completamente lleno sin una sola habitación disponible. Después de todo,
la Liga EVE era una organización a nivel galáctico que estaba abierta a todos los jugadores lo suficientemente dignos como para unirse. Después de que el ascensor se detuvo, Félix caminó por un largo pasillo que llevaba a su apartamento. Mientras caminaba, seguía apreciando el paisaje de la Liga EVE desde esa altura. El lado derecho del pasillo tenía ventanas de vidrio, lo que permitía detenerse y disfrutar de la magnificencia de la ciudad. Mientras tanto, el lado izquierdo estaba repleto de habitaciones apiladas una al lado de la otra, literalmente. Apenas había 2 metros entre cada puerta. En su camino, Félix se encontró con jugadores entrando y saliendo por esas puertas sin mostrar signos de incomodidad. Esto se debía a la manipulación del espacio realizada en los apartamentos, lo que los hacía espaciosos por dentro mientras se ahorraba espacio para agregar más apartamentos. Uno solo podía maravillarse con las ganancias de la organización por vender esos apartamentos, ya que cada habitación costaba de 1.500 a 2.500 puntos de juego. Hace 2 meses, Félix se unió a 3 jugadores y aseguraron un apartamento para ellos con 8.000 puntos de juego en la subasta. La cantidad se dividió en 4, haciendo que Félix pagara 2.000 puntos de juego por una sola habitación. Pero valió la pena, ya que había mucho que hacer en la Liga EVE más allá de lo que los ojos podían ver. Después de una larga caminata, Félix finalmente llegó a la puerta de su apartamento y escaneó su brazalete para abrirla. Sin embargo, antes de que se completara el escaneo, la puerta se abrió sola desde adentro. Oh. Bienvenido de vuelta, señor casero. Félix fue saludado por un hombre de aspecto pulcro, con guantes negros como los de un boxeador en las manos y una bandana negra en la frente. Parecía un boxeador que se dirigía al gimnasio. Gracias, señor Fury. Félix asintió con la cabeza cortésmente y entró al apartamento. Sin embargo, antes de que avanzara mucho, escuchó al señor Fury felicitarlo en voz alta. Buen trabajo en el juego. He visto algunos momentos destacados y realmente brillaste en él. Félix levantó la mano en un saludo sin girar la cabeza y continuó su camino. TSK, va a ser difícil hacer amistad con este cabeza dura. El señor Fury no mostró ninguna reacción inusual, pero sus pensamientos eran bastante diferentes. Al ver que Félix estaba fuera de la vista, se encogió de hombros y cerró la puerta después de salir. Pareció extra amigable, ¿no crees? Asna dijo mientras entrecerraba los ojos. No. Félix negó mientras caminaba hacia su habitación. Si realmente vio mis momentos destacados, eso es solo una forma educada de reaccionar. Yo diría lo mismo también. Primero, dudo que hagas lo mismo, maldito mentiroso. Segundo, no lo sé. Asna colocó la mano bajo su barbilla y dijo. Algo sobre él se siente raro, lo puedo sentir. ¿Acaso te convertiste en una experta en comportamiento humano después de ver dramas o qué? Félix se rió. No te engañes a ti misma. Vete al diablo. Asna insultó de manera perezosa. Justo cuando Félix quería responder, se encontró con la vista de una chica que mostraba un poco de su piel mientras estaba acostada en un sofá, viendo un holograma. Era bastante atractiva, especialmente cuando exponía algunas de sus partes. El momento en que Félix vio cómo se vestía, frunció ligeramente las cejas. De acuerdo, eso es un poco extraño. Lamentablemente, la parte más extraña aún no había llegado, ya que la chica exclamó con deleite el momento en que vio a Félix. Señor. Bienvenido de vuelta. Gracias. Félix estaba bastante confundido por su amabilidad, que nunca había mostrado antes ni hacia él ni hacia ningún compañero de apartamento en este lugar. Sabía que ella era como él, bastante distante y desconectada, a diferencia de los otros 2 jugadores con ellos. Siempre usaba ropa decente cuando estaba fuera de su habitación. Así que, estaba bastante perplejo por la situación. Sin embargo, después de recordar lo que Asna había dicho sobre ser Fury, comenzó a sentir que algo no encajaba. La chica palmeó el lado del sofá y pidió con ojos de cachorro. ¿Puedes por favor contarme cómo se sintió al derrotar al Kraken? Siempre quise hacer algo así, pero nunca reuní el coraje necesario para lograrlo. Se sintió horrible. Félix sonrió levemente y dijo. Espero que eso responda a tu pregunta.
Luego, se dirigió a su habitación y la abrió con su brazalete sin darle importancia a la chica atónita. No mintió, ya que aún podía saborear la sangre del kraken en sus labios después de haber penetrado completamente su cabeza. Desgraciado. La chica maldijo el momento en que salió de su aturdimiento. Miró fijamente su habitación por un segundo y chasqueó los dedos, cambiando su ropa de vuelta a lo normal. ¿Funcionó? Un mensaje se envió abruptamente en su mente. No. La chica comenzó a mordisquearse las uñas. Sir Fury, tú eres el inteligente, intenta encontrar una forma de acercarnos. De lo contrario, los pagadores recuperarán su dinero si no les damos información útil. ¿Qué tal Salma? Sir Fury preguntó. ¿Fue comprada también? Creo que no recibió el mensaje porque todavía está en un juego. La chica dijo después de echar un vistazo a su brazalete. Está bien, no hay necesidad de apresurarse. Sir Fury dijo. Nos dieron 3 meses para hacer progresos. De acuerdo. Mientras conversaban a espaldas de Félix, él estaba acostado en una bañera con los ojos fijos en un holograma que mostraba el sitio web de caza de recompensas. Después de ingresar su identificador de Supreme Galaxy, Félix descubrió que había 3 páginas dedicadas solo a él. Estaré condenado. Los párpados de Félix se contrajeron al ver las misiones que iban desde pedir su cabeza hasta información útil sobre su vida privada. Algunas ofrecían solo 50 millones, mientras que otras llegaban hasta 1.000 millones de créditos estelares por su ubicación en la vida real. Aunque este sitio web era para cazar cabezas en los juegos, ya se había expandido para aceptar otras misiones, ya que no era tan fácil engañar a los clientes. Con la existencia de la reina, el sitio web no necesitaba hacer nada más que publicar las misiones y recibir una tarifa simbólica de esas transacciones. Félix ingresó al sitio web directamente después de darse cuenta de que sus compañeros de habitación se comportaban de manera extraña, como Asna había dicho. Naturalmente, no pudo evitar un gran y gordo te lo dije de la presuntuosa Asna. Félix lo aceptó con indiferencia y comenzó a preguntarse si la amabilidad extra de sus compañeros era debido a esas misiones o si alguien más los había comprado directamente, ya que eran los más cercanos a él. Fuera lo que fuera, no cambiaría mucho porque Félix nunca tuvo intenciones de hacer amigos con ellos. Todos sus esfuerzos estaban destinados a ser en vano y él estaba feliz de verlos revolotear a su alrededor como monos. Eso, si es que lograban verlo, ya que esas habitaciones privadas eran lo suficientemente grandes como para tener dormitorios, baños e incluso una mesa para comer. No necesitaba salir de su habitación en absoluto a menos que estuviera saliendo afuera. Jeje, mientras no use arena y utilice el nuevo conjunto de habilidades de veneno que creé para los juegos supernaturales, estaré fuera de la lista de sospechosos. Félix se rió entre dientes mientras cerraba el sitio web. Sin embargo, en el momento en que notó su cola, comenzó a sentirse un poco nervioso de que Olivia y el resto de sus primos notaran la similitud. Después de todo, ya lo habían sospechado una vez debido a su relación con las habilidades de veneno, pero descartaron esas ideas al notar las habilidades diferentes utilizadas. Pero si lograban ver el cuarto juego y notaban que tenía la misma cola, aunque de un color diferente, era inevitable que surgiera de nuevo una ligera sospecha en sus mentes. Al final del día, ¿cuáles eran las probabilidades de que una coincidencia ocurriera 2 veces seguidas? No obstante, Félix creía que su sospecha sería superada por todo lo demás que mostró en el juego, lo cual no tenía ninguna relación con su verdadero yo. Pero la creencia no era una certeza y siempre existía una ligera posibilidad de que algo saliera mal y se saliera de sus expectativas. ¿Acaso la mayoría de los planes y expectativas de Félix no eran conocidos por salirse del rumbo? Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 348. Necesitando monedas lo antes posible. Lo que sea, solo puedo prepararme para lo peor y esperar que no ocurra. Félix murmuró mientras cerraba el sitio web de recompensas. Luego, visitó el sitio web de su club de fans, queriendo verificar si habían cambiado algo debido a su inesperado cambio elemental a arena. Como esperaba, lo primero que habían cambiado era el nombre del club,
que ya no se llamaba Club del Señor de los Incentivos, sino simplemente Club de Fans del Señor. Jaja, qué audaces son. Félix no pudo evitar reírse al verlo. Entendió que no era el único que había elegido el nombre Señor en la plataforma de los juegos supernaturales. Demonios, cuando se registró, le asignaron el número 6996 después de su nombre. Ese número representaba a todos los jugadores que también lo habían elegido. Después del registro de Félix, debían haber otros jugadores que eligieron el nombre después de él, agregando más a la mezcla. Así que, cuando el club se nombró simplemente Señor, iba a ser bastante difícil para los nuevos miembros encontrar su sitio web en línea. La única forma de evitar esto era hacer que el club fuera el primer resultado que apareciera después de que alguien escribiera el nombre en el motor de búsqueda. Esto requeriría un esfuerzo combinado de Félix y el equipo de gestión del club para lograrlo. Parece que la líder Emma está haciendo todo lo posible para que mi nombre llegue lejos y ancho. Félix sonrió con una expresión complacida ante su lealtad y duro trabajo. Debería contactarla probablemente. Félix reflexionó mientras se frotaba la barbilla. Al fin y al cabo, todavía necesito un agente privado. Félix nunca se había molestado con agentes o gerentes privados ya que todavía estaba en bronce y plata antes. Entendió que si aceptaba ofertas de patrocinadores para ropa, zapatos o tener el nombre del patrocinador en su sudadera, iba a estar atado a ellos por 3 a 5 juegos según el contrato firmado. Lo peor era que la cantidad pagada por el patrocinio iba a ser insignificante, no superando siquiera los 50 millones de monedas supernaturales. Dado que Félix sabía que llegaría a oro en poco tiempo y comenzaría a jugar juegos a nivel galáctico, no se apresuró con patrocinadores, anuncios ni nada similar, y simplemente esperó hasta llegar aquí. Ahora, cualquier empresa que quisiera patrocinarlo y hacer un anuncio para sí misma necesitaba pagar al menos 300 millones de monedas supernaturales como mínimo. Félix no le importaba ganar dinero fácil aceptando algunos de ellos, pero tampoco quería enredarse en esos asuntos de negocios. Dado que necesitaba un agente privado, ¿por qué no ofrecerle la oportunidad a la líder Emma, quien había probado su lealtad, en lugar de a un agente aleatorio del que no sabía nada? Obviamente, solo le estaba dando una oportunidad para demostrar su competencia para el puesto. Si fallaba en impresionarlo, solo podría buscar a otro. Su bandeja de entrada de correos probablemente estaba a punto de explotar con ofertas y no iba a tener problemas para conseguir un buen agente. Hablando de correos, Félix había decidido revisar su bandeja de entrada rápidamente para ver si había recibido alguna invitación a subastas o reuniones. Reina, por favor filtra las invitaciones a subastas y reuniones del resto. Solicitó mientras abría su bandeja de entrada y veía que había más de 100 correos no leídos. Esos ya eran los filtrados de correos inútiles enviados por extraños, trolls, estafadores, fans, y así. Pronto, la bandeja de entrada se quedó con solo 3 correos. Félix le pidió a la reina que seleccionara solo los correos de establecimientos notables y jugadores de alto elo. Al hacerlo, Félix se quedó con solo 24 correos, que aún eran bastante. Pero decidió leerlos uno por uno y ver si algo le interesaba. Después de un rato, Félix terminó de leer todo el paquete y estaba bastante complacido con la mayoría de ellos. Resultó que había recibido una invitación permanente para asistir a múltiples subastas privadas mensuales, como la subasta de Videabon. Esto significaba que podía asistir a ella cada mes sin necesitar ninguna carta de recomendación. Demonios, incluso le habían dado el derecho de otorgar esas cartas y también invitar a un acompañante. Sin embargo, no estaba tan emocionado por esta, sino por el evento de subasta galáctica anual que se iba a realizar en un lugar privado. No era solo una subasta, sino un evento organizado por múltiples casas de subastas renombradas, que duraba 7 días seguidos y se llevaba a cabo en un área cerrada. Dado que era a nivel galáctico, era imposible asegurar una invitación ya que no había muchas disponibles para jugadores de alto elo, figuras autoritarias y sus acompañantes. Naturalmente, Félix no recibió una invitación de los anfitriones ya que aún no estaba en ese nivel para competir contra esas personas. Leyó la invitación de la princesa Berd,
ya que ella le había informado que su padre quería que fuera su +1 en el evento. Félix se sorprendió bastante cuando la vio al principio, pero después de conocer los motivos ocultos, no le pareció tan extraño. Sabía que si aceptaba la invitación, le preguntarían sobre sus linajes de sangre e incluso intentarían comprarlo por parte del jefe. Aunque entendía que iba a ser una experiencia desagradable, todavía quería ir. ¿Por qué no lo haría? Este evento de 7 días iba a tener todo lo que él deseaba y también dentro de un rango de precios razonable. Habrá pociones elementales, sus materiales, piedras de energía de ilusión y linajes de alto nivel también estarán presentes. Sin mencionar artefactos, pociones, tesoros naturales, tecnologías, mapas de ruinas antiguas, esclavos. Y mucho más. Esta era una oportunidad que no se repetiría en mucho tiempo y Félix no tenía intenciones de perdérsela. Además, si asistía, no tendría que preocuparse porque sus compras fueran descubiertas por el jefe Maganda, ya que la reina las hospedaría como de costumbre. Era bastante fácil hacer una oferta anónima en su mente sin que nadie se enterara. 11.000 millones de Supremacy Coins no harán mucho en esta subasta contra esos ricos asquerosos. Necesito más. Félix cerró los ojos y comenzó a pensar en otras formas de ganar ingresos rápidos sin necesidad de invertir, ya que el evento estaba a solo 15 días según el contenido de la invitación. No tenía mucho tiempo y Félix esperaba reunir entre 20 y 30.000 millones de Supremacy Coins sin vender los activos del negocio por los que había trabajado duro. Naturalmente, la primera idea que le vino a la mente fue vender el idioma de Jormunrandr a la reina. Basado en sus palabras, el idioma valía 10.000 millones de Supremacy Coins. Lástima que obtener el idioma era imposible, ya que Asna o Jormunrandr no podían simplemente implantar los recuerdos en su mente. Ellos podían leerlos, pero no tenían absolutamente ningún control sobre ellos. Esto significaba que Félix necesitaba que le enseñaran el idioma para escribirlo y venderlo a la reina. Obviamente, cuando le pidió a Asna que fuera su maestra, ella se negó vehementemente porque le tomaría demasiado esfuerzo. Para una perezosa como ella, preferiría morir antes que desperdiciar meses y meses enseñándole a un torpe como Félix un idioma completamente nuevo. Mientras tanto, Félix no quería pedirle a Jormunrandr que le enseñara, ya que lo había invitado a su conciencia para que descansara y disfrutara, no para trabajar. Esto resultó en que el idioma quedara inutilizado. De hecho, Asna admitió que tenía muchos otros idiomas igual de antiguos que los de Jormunrandr, debido a que poseía las almas de millones de individuos que habían irrumpido en su prisión. Sabía que Félix definitivamente pediría que le enseñaran otros para venderlos también. No iba a meterse en esa situación. Por lo tanto, Félix se quedó mirando la tonta cara de Asna, que probablemente valía billones de monedas, sin ninguna forma de obtenerlas. Por mucho que le doliera, Félix dejó de pensar en este método y se enfocó en otros. ¿Qué puedo aprovechar o a quién puedo aprovechar? Pensativo, Félix siguió lavando su cuerpo con suavidad mientras contemplaba profundamente otras soluciones. Hasta ahora, había descartado el juego de azar, la venta de idiomas, las inversiones, obtener un préstamo de un banco, comprar artículos del premio con sus puntos de juego y luego venderlos por Supremacy Coins, y algunas opciones más. Cada una tenía sus propios problemas. ¿Puedo vender algo en las subastas? Félix se rascó la barbilla mientras hacía una investigación rápida sobre las reglas del evento de subasta anual. Al ver que los invitados podían subastar sus artículos después de una tasación, Félix comenzó a revisar sus recuerdos para ver si tenía algún artículo digno de ser vendido. Todo lo que tengo es basura que sería demasiado vergonzoso vender en el evento junto a mapas de ruinas y... Espera un minuto. Félix se levantó abruptamente, sintiendo como si un rayo lo hubiera golpeado después de que una idea genial repentina se le ocurriera. Una idea que potencialmente le podría proporcionar la cantidad que necesitaba sin tener que esforzarse en absoluto. Capítulo 349. Ruinas antiguas. Ejeje, soy realmente un tonto por ignorar este método. Félix se regañó a sí mismo, pero aún así sonreía de alegría. Asna, te necesito por un momento.
Félix solicitó mientras volvía a entrar en la bañera. Arg, ¿por qué solo me pides a mí? Asna se quejó después de leer lo que tenía en mente. Ese viejo serpiente también está holgazaneando. ¿Por qué no le pides a él? No me importaría ayudar. Jormundiander sonrió levemente mientras pausaba el control remoto. Gracias por la oferta, anciano, pero por favor, continúa viendo tu serie. Félix sonrió con gentileza. Aún no has terminado todas, pero Asna ya va por su tercera revisión. Que te jodan. Las estoy viendo de nuevo porque no hay nada que hacer. Asna lo maldijo con odio. ¿Acaso no te acabo de dar algo que hacer? Félix parpadeó con inocencia. ¿Cómo es mi culpa que sigas rechazándolo? Quiero películas y series nuevas. Ella arrojó el control remoto con ira. No trabajo para ti. ¿Lo de siempre? Al final, Félix no quería perder tiempo discutiendo con ella y simplemente ofreció la solución perfecta para motivarla. Quiero 10 películas nuevas. Asna no dudó en comenzar la negociación con una cantidad absurda que definitivamente sería rechazada. ¿10? Ye. Félix resopló con desdén. Obtienes 5 películas y 2 de ellas podrían ser de romance o drama. Trato hecho. Asna aceptó al instante porque estaba demasiado perezosa para regatear con él, especialmente cuando sabía que Félix no tenía problemas en regatear durante horas. Ahora ponte a trabajar. Félix pidió mientras sacaba un holograma vacío. Comienza buscando ruinas que van a ser descubiertas en este año o en el próximo. Sin responder, Asna cerró los ojos e ingresó en los recuerdos de Félix. Esta vez se quedó allí durante decenas de minutos, ya que la búsqueda no era fácil en absoluto, especialmente cuando le habían dado un rango tan amplio para revisar. Ella necesitaba inspeccionar cada recuerdo y momento que Félix había tenido en su vida anterior para no perderse la información que él quería. Dado que él le había dado un rango de 2 años sin un mes o día específico, necesitaba ver todo lo que había sucedido desde el principio hasta el final en ese periodo. Ella no se quejaba sin razón, ya que aunque podría parecer fácil, no lo era en absoluto. Las cosas que tenía que ver mientras navegaba por los recuerdos de Félix se le iban a quedar grabadas para toda la vida. A veces veía recuerdos de él siendo acosado en el clan donde estaba, y otras veces lo veía desahogando sus emociones reprimidas en distritos rojos. Las escenas no eran agradables ni se parecían en nada a cómo era Félix actualmente. Pero, ya estaba acostumbrada a la rutina, así que simplemente pasaba por alto esos recuerdos horribles y finalmente encontró la primera información sobre las ruinas antiguas que Félix tenía. No era que él poseyera la información o que alguien se la hubiera entregado en privado, sino que estaba disponible para que todos la vieran. Esto se debía a que cuando las ruinas antiguas se exploraban por completo y se limpiaban de tesoros, los primeros descubridores originales o vendían la información a la reina o convertían las ruinas en un lugar turístico. Esas ruinas siempre eran un éxito para el turismo, ya que pertenecían a civilizaciones antiguas y a veces a razas que habitaron la galaxia mucho antes de que existieran los humanos. Por lo tanto, eran máquinas de imprimir dinero incluso cuando estaban completamente exploradas. Especialmente si se construían otras plataformas de entretenimiento cerca de las ruinas antiguas. Félix quería que Asna le encontrara las coordenadas de esas ruinas antiguas que aún no estaban exploradas en esta vida. Estaba planeando subastar las coordenadas de esas ruinas que iban a ser descubiertas en este año o en el próximo. Sabía que era imposible que él se beneficiara de esas ruinas antiguas, ya que no era lo suficientemente fuerte para explorarlas solo. Solo en el sentido de que contratara un escuadrón de mercenarios, esclavos o exploradores para acompañarlo. No tenía intenciones de contratar a extraños para que hicieran el trabajo, ya que ellos pedirían al menos el 70% de todo lo encontrado en las ruinas antiguas, además de las tarifas asombrosas por contratarlos. Era su derecho pedir un precio tan elevado, ya que estarían arriesgando sus vidas para explorar esas ruinas, que eran extremadamente peligrosas. Félix sabía que con sus defensas corporales, moriría sin siquiera saber cómo. Después de todo, había trampas que afectaban la mente y podían matarlo al instante o sumirlo en un sueño eterno. Félix no tenía intenciones de explorar ruinas antiguas a menos que alcanzara la tercera etapa de reemplazo.
No había razón para buscar la muerte tan pronto. Por lo tanto, solo podía vender las coordenadas antes de que las localizaran los exploradores originales, tal como había sucedido en su vida anterior. Al menos, ganaría miles de millones de monedas sin esfuerzo. Naturalmente, mantendría oculta el resto de la información sobre otras ruinas antiguas para beneficiarse de ellas cuando fuera lo suficientemente fuerte. En poco tiempo. He encontrado coordenadas para 5 ruinas que van a ser descubiertas en este año y en el próximo. Asna abrió los ojos y reportó con un tono perezoso. Jeje, ¿cómo se llamaban? Félix sonrió. Recuerdo solo las ruinas de Fuji y las ruinas de Sankrir, ya que las visité en la realidad virtual universal. Al igual que todos los demás, Félix también había visitado algunas ruinas antiguas para turismo en su vida anterior. Pero prefería visitarlas en la realidad virtual universal en lugar de en la vida real, ya que era más eficiente en cuanto al tiempo y también más barato. Dado que la realidad virtual universal tenía un 100% de realismo, no había diferencia entre las versiones virtuales y las reales de las ruinas. Especialmente cuando era la reina la que simulaba las ruinas en el espacio virtual de la realidad virtual universal del propietario. De esa manera, las ruinas antiguas generaban ganancias 3 veces para los exploradores. Cazando tesoros, convirtiéndolas en lugares turísticos y, finalmente, simulándolas en la realidad virtual universal. Félix tenía planes para el futuro de usar este método en las ruinas antiguas que él terminara de explorar. Las otras 3 se llaman ruinas de Moonstaff, ruinas del culto del diablo y, por último, ruinas de Dreamworld. Asna preguntó. ¿Cuáles coordenadas quieres saber primero? Empieza con las ruinas de Fuji. Félix se craqueó los dedos y dijo. Latitud 53.27349. Longitud 7.77832031, 7. Planeta en el Sistema Solar 987A, 1978. Distrito Estelar, territorio del Imperio Guardián, en la Vía Láctea. Asna le dio de inmediato la dirección completa, o en este caso, las coordenadas precisas para las ruinas antiguas. Félix las anotó en su bloc de notas holográfico y le pidió que continuara con el resto. Unos minutos después, Félix había anotado todas y las verificó 2 veces con Asna sobre cada detalle. No podía permitirse cometer un error en ellas, no sea que terminara pagando una penalidad si los compradores descubrían que no había nada en esa área. Después de todo, una sola letra o número diferente en el sistema solar o el distrito estelar enviaría a los compradores a un área diferente que estaba a cientos o miles de años luz de distancia de las ruinas antiguas. Buen trabajo, cabeza perezosa. Dame mis películas. Deja de quejarte, veremos una esta noche. Félix ofreció cortésmente. Anciano, eres bienvenido para unirte. Gracias, niño. No, eso es injusto. Trabajé duro por ellos. El Jormunyander aceptó la oferta bajo los gritos descontentos de Asna, quien no le gustó ni un poco. Lamentablemente, ni Félix ni el Jormunyander se molestaron en atender su rabieta. Probablemente me den 18.000 millones de Star Coins o más. Félix sonrió ampliamente mientras miraba sus 5 tesoros que iban a ser colocados en el próximo evento de subasta galáctica. Estaba confiado en su precio, ya que las ruinas antiguas podían ofrecer mucho más que eso a los compradores. Le dolía un poco tener que deshacerse de ellos, pero sabía que aferrarse a la información no le iba a traer nada. Asna, ¿verificaste los niveles de las ruinas? Félix preguntó de repente después de recordar esa pieza de información vital. Fuji es una ruinas de nivel 3, Moonstaff es una ruinas de nivel 4, Sankrir es una ruinas de nivel 4, Devil Cult y Dreamworld son ruinas de nivel 6 respectivamente. Asna respondió con una expresión molesta. Bien, 3 de ellas me van a dar bastante dinero en comparación con las otras. Félix asintió con satisfacción. Sabía que las ruinas antiguas con un número de nivel más bajo eran las más deseadas por todos. Eso se debía a que cuanto menor era el nivel, menos peligrosas eran las ruinas antiguas. Mientras tanto, aquellas con nivel 5 o más no eran tan deseables,
ya que los peligros en su interior se consideraban potencialmente mortales incluso para Bloodliners en el pico de la etapa 6. Dado que las ruinas antiguas no siempre estaban llenas de tesoros, pertenencias antiguas y cosas que valían la pena arriesgar la vida, no todos preferían explorar ruinas antiguas de nivel más alto. Incluso si encontraban tesoros dentro, ¿quién podía estar seguro de que esos tesoros no iban a ser solo artículos inservibles o rotos? Había tantas incertidumbres en las exploraciones de ruinas antiguas, y el peligro o riesgo no siempre correspondía a las recompensas. Por eso, siempre era mejor elegir una que se considerara de menor peligro. Al menos, los exploradores podrían salvar sus vidas si descubrían que las ruinas antiguas eran un fracaso. En las ruinas antiguas donde Félix encontró a Asna, estas no habían sido evaluadas todavía, ya que los miembros del clan decidieron explorarlas ellos mismos en lugar de informar al clan primero. Si lo hubieran hecho, el clan habría enviado un equipo profesional de inspección equipado con aparatos y conocimiento para evaluar los niveles de las ruinas antiguas sin arriesgar sus vidas. Afortunadamente, no tomaron esa decisión. De lo contrario, Félix no habría tenido esta segunda oportunidad para rehacer su vida. De acuerdo, hagamos una investigación rápida sobre los precios de los mapas de ruinas y similares. Félix creó un nuevo holograma y comenzó a prepararse con el conocimiento adecuado sobre la industria de las ruinas antiguas en general. Era un mundo completo por sí solo, pero Félix se sumergió voluntariamente para aprender más y no ser estafado al firmar los contratos. Si alguien iba a ser estafado, siempre serían los otros.